Mi nombre es Clara, una chica de 20 años que vive en un pequeño y humilde pueblo a orillas de un tranquilo río. Aunque era joven, la vida me obligó a asumir responsabilidades que a veces parecían demasiado grandes para mis fuerzas. Mi madre, Margarita, era una mujer trabajadora debilitada por una enfermedad crónica, y mi hermano menor, Tomás, era un niño de apenas 10 años, lleno de sueños, que aún no entendía las limitaciones de la pobreza. En nuestra humilde casa de ladrillo, el tiempo parecía haberse detenido, pero no me permití rendirme. Todos los días, desde la mañana hasta la noche, trato de encontrar una manera de que sobrevivamos. Trabajé en el campo, hice labores domésticas para familias acomodadas y por las noches cosía y remendaba ropa para ganar unos pesos extras. Mi único objetivo era asegurarme de que mi madre recibiera la atención médica que necesitaba y que Tomás pudiera continuar su educación. Mi hermano me decía a menudo que cuando fuera mayor se haría médico para curar a mi madre. Esas palabras, aunque inocentes, son mi mayor motivación. Un día, cuando regresaba del mercado con los pocos suministros que podía comprar, vi una figura majestuosa en la plaza del pueblo. Se trataba de Don Nathan, un hombre de 70 años conocido como uno de los hombres más ricos de la zona. Escuché rumores de su enorme riqueza, pero también de su soledad. Sin hijos ni familia cercana, vivía en una mansión que contrastaba con la modestia del pueblo. Esa tarde, mi madre recibió una visita inesperada. Era Don Nathan, acompañado de su ayudante. Dijo con voz tranquila pero firme que quería casarse conmigo. A cambio, prometió hacerse cargo de los gastos médicos de mi madre, pagar las cuotas escolares de Tomás y garantizar que nuestra familia no sufriera más dificultades económicas. Su propuesta dejó a mi madre escéptica y esperanzada a la vez. Aunque no quería, vi en sus ojos una mezcla de preocupación y resignación. «Clara, hija mía», me dijo mi madre esa noche, «sé que es mucho pedir, pero puede que esta sea nuestra única oportunidad de seguir adelante». Pasé toda la noche llorando, mirando el cielo estrellado desde mi pequeña ventana. ¿Puedo sacrificar mi felicidad por la felicidad de mi familia? Finalmente, con el corazón apesadumbrado, acepté la oferta de Don Nathan. No lo hago por mí, sino por mi madre y mi hermano, que son las personas más importantes para mí. La boda fue un evento grandioso, lleno de lujo y ostentación, pero para mí, solo fue el inicio de una vida que no había elegido. Cuando crucé las puertas de la majestuosa mansión de Nathan, sentí que entraba en una jaula de oro. Todo a mi alrededor brillaba con la opulencia de la riqueza, pero el ambiente era frío, casi asfixiante. Los pasillos largos y silenciosos, las paredes adornadas con cuadros de generaciones pasadas y los muebles antiguos me hacían sentir como una extraña en mi propia vida. Desde el primer día, me di cuenta de que no era bienvenida por todos. La señora Bella, la estricta y altiva ama de llaves, me observaba con desdén. No hacía falta que lo dijera en palabras, su mirada lo dejaba claro. Para ella, yo no era más que una joven campesina sin clase que había llegado allí por interés. Con cada gesto, con cada comentario mordaz sobre mis modales, mi ropa o mi lugar en la casa, me recordaba que yo no pertenecía a ese mundo. A pesar de las humillaciones, decidí callar y soportar. No tenía otra opción. Mi familia dependía de mí, y cualquier error podía costarme demasiado, así que me refugié en el silencio, tratando de adaptarme a mi nueva vida. Fue en medio de esta soledad cuando conocí a Richard, el sobrino adoptivo de Nathan. No lo había visto en la boda, pues vivía en la ciudad, y rara vez visitaba la mansión. Un día, mientras exploraba el inmenso jardín, lo encontré sentado bajo un árbol, leyendo un libro. Su presencia no encajaba con la rigidez de aquel lugar. Vestía con sencillez, tenía una mirada cálida y una sonrisa amable. Fue el primero en hablarme sin condescendencia ni desconfianza. «Debes de ser Clara», dijo con voz tranquila. «He oído hablar de ti». Mi primer instinto fue levantar una barrera, esperando otro comentario hiriente. Pero su tono era diferente, genuino. Poco a poco, con cada encuentro en el jardín o en la biblioteca, empecé a abrirme a él. Richard era diferente a los demás habitantes de la mansión. No parecía obsesionado con el dinero ni con la posición social. Hablaba con sencillez, con una amabilidad que yo no había experimentado desde que dejé mi hogar. Él se convirtió en mi refugio. En los días más oscuros, cuando sentía que la soledad me ahogaba, sus palabras y su presencia me daban fuerzas.
Con él podía ser yo misma, sin miedo a ser juzgada. Pero en el fondo, sabía que nuestra amistad no pasaría desapercibida por mucho tiempo. Y que en esa casa llena de secretos y poder, nada era tan sencillo como parecía. La relación entre Richard y yo no pasó desapercibida por mucho tiempo. En un lugar como la mansión de Nathan, donde cada sombra tenía ojos y cada rincón guardaba secretos, nada podía permanecer oculto. La señora Bella, con su mirada vigilante y su lengua afilada, se convirtió en mi peor enemiga. No tardó en encontrar la oportunidad perfecta para sembrar la duda en la mente de Nathan. Una tarde, mientras conversaba con Richard en la biblioteca, Bella nos observó desde la puerta entreabierta. No hacíamos nada indebido, solo compartíamos una conversación tranquila, como muchas otras veces. Sin embargo, para alguien que deseaba verme caer, aquella escena era suficiente para torcer la verdad. Pocas horas después, mientras estaba en mi habitación, Nathan irrumpió con una furia que jamás había visto en él. Sus ojos, normalmente fríos pero controlados, ardían de indignación. «Me has traicionado, Clara», rugió, arrojando sobre la mesa un pañuelo que había quedado en la biblioteca, prueba de mi presencia allí con Richard. «Me has humillado en mi propia casa». Intenté explicarle que todo era un malentendido, que Richard y yo solo éramos amigos, pero él no quiso escuchar. Bella había hecho bien su trabajo, susurrando mentiras en su oído hasta que la semilla de la sospecha germinó en su corazón. Esa misma noche, Richard fue expulsado de la mansión. No le dieron tiempo ni para empacar sus cosas. Nathan lo despojó de todo, incluso de su apellido. «Noquiero volver a verte en esta casa», le advirtió con frialdad. «Eres un ingrato». Antes de partir, Richard me lanzó una última mirada. Sus ojos reflejaban tristeza, pero también una promesa silenciosa. Él no me olvidaría. Después de su partida, la mansión se convirtió en una verdadera prisión. Nathan impuso nuevas reglas. No podía salir sin su permiso, no podía hablar con los sirvientes y, sobre todo, no podía recibir ninguna carta o visita. Cada paso que daba era vigilado por Bella, quien ahora disfrutaba de su victoria. Las noches se hicieron insoportables. Me sentía más sola que nunca, atrapada en una jaula sin salida. Los recuerdos de mi madre y Tomás me perseguían. Había aceptado este destino para salvar a mi familia, pero ¿a qué precio? Las paredes doradas de la mansión ya no brillaban. Eran solo barrotes de una celda que sofocaba mi alma. La mansión de Nathan se había convertido en una fortaleza, y yo en una prisionera dentro de sus muros dorados. Ya no tenía acceso al mundo exterior, y cada día que pasaba, sentía que una parte de mí se desvanecía. Sin embargo, todo cambió en una noche de luna llena, cuando una sombra furtiva se deslizó por los jardines y entró por mi ventana. «Clara», susurró una voz familiar. Me giré de inmediato, y para mi asombro, allí estaba Tomás, mi hermano menor, con los ojos iluminados por la emoción y el miedo al mismo tiempo. «¿Cómo llegaste hasta aquí?», pregunté, alarmada. «Tenía que verte. He oído cosas. Dicen que no eres feliz aquí». Mi corazón se encogió al ver la preocupación en su rostro. Era solo un niño, pero entendía más de lo que yo imaginaba. «Estoy bien, Tomás, no tienes que preocuparte». Él negó con la cabeza, con el ceño fruncido. «No me mientas, Clara. No pareces feliz. Mamá también lo sabe. Dice que tu voz suena apagada cada vez que envías cartas». Bajé la mirada. No podía seguir mintiéndole. «No es fácil, Tomás. Pero lo hice por ustedes, para que no volviéramos a vivir en la pobreza». Tomás me tomó de la mano con fuerza. «¿Pero a qué costo?». «Antes éramos pobres, pero al menos teníamos risas en casa. Ahora tú estás atrapada aquí, y mamá llora todas las noches porque siente que te ha perdido». Sus palabras se clavaron en mi pecho como un puñal. No podía negar la verdad. Sin embargo, no podía simplemente marcharme. «No es tan fácil, Tomás. Nathan nos ha dado todo lo que necesitamos. No puedo dejarlo todo atrás». «¿Y qué hay de lo que tú necesitas? ¿No te importa lo que sientes?». Lo abracé con fuerza, sintiendo mis ojos llenarse de lágrimas. «Lo pensaré, te lo prometo». Después de la visita de Tomás, no pude dormir. Las palabras de mi hermano seguían resonando en mi mente.
¿Realmente valía la pena mi sacrificio si eso significaba perderme a mí misma? Fue entonces cuando, en una de mis pocas escapadas por la mansión, descubrí algo que cambiaría todo. En una antigua biblioteca llena de documentos y recuerdos del pasado, encontré una vieja fotografía. Era una mujer joven con un parecido sorprendente a Nathan. En el reverso de la foto estaba escrito un nombre, Ladies. El corazón me dio un vuelco. ¿Quién era ella? Con sigilo comencé a investigar entre los papeles de Nathan. Cuanto más buscaba, más clara se volvía la historia. Ladies era su hija, pero había desaparecido hace muchos años después de haber sido obligada a casarse con un hombre que no amaba. Mi sangre se heló. Su historia era idéntica a la mía. Nathan había cometido este error antes, y lo estaba repitiendo conmigo. No podía quedarme callada. Tenía que enfrentarlo. Al día siguiente me dirigí al despacho de Nathan. Él estaba sentado en su gran escritorio de madera oscura, con la misma expresión de frialdad de siempre. «Necesito hablar con usted», dije con firmeza. Él me miró con desinterés. ¿Sobre qué? Con decisión, coloqué la fotografía de Ladies sobre la mesa. Sobre su hija. El color de su rostro cambió ligeramente. ¿Dónde encontraste esto? Eso no importa. Lo que importa es que usted me ha hecho lo mismo que le hizo a ella. Nathan frunció el ceño. No hables de lo que no entiendes. Ladies era una niña malagradecida que no supo valorar lo que le di. Me incliné hacia adelante sin miedo. No. Ella era una mujer que solo quería vivir su vida y amar a quien ella eligiera. Usted la obligó a marcharse porque quería controlarlo todo, y ahora está haciendo lo mismo conmigo. Nathan golpeó la mesa con el puño. Yo te salvé de la miseria, Clara. Te di una vida mejor. Mis manos temblaban, pero no me detuve. Nathan, después de meses de intentos y de escribir innumerables cartas cargadas de remordimiento, finalmente recibió la respuesta que tanto anhelaba. Ladies había aceptado verlo. Era la primera vez en décadas que padre e hija volvían a encontrarse. El día de la reunión, Nathan estaba más nervioso de lo que jamás lo había estado en su vida. Se encontraba en el jardín de la mansión, vestido con sencillez, esperando la llegada de su hija. Cuando finalmente la vio acercarse, con su postura firme pero con los ojos cargados de emociones, sintió cómo su corazón se oprimía. «Padre», dijo Ladies, su voz entremezclada entre la dureza y la nostalgia. Nathan tardó un momento en reaccionar, pero cuando finalmente lo hizo, su voz fue sincera y sin rastro de orgullo. «Hija, he sido un necio», susurró. «Toda mi vida me enfoqué en el poder, en la riqueza, en el control, y por eso te perdí. He desperdiciado tantos años en el resentimiento cuando lo único que quería era que estuvieras bien». Ladies lo observó en silencio por un largo momento. Luego, con un suspiro pesado, dijo: «Me tomó mucho tiempo entender que, aunque me hiciste daño, no lo hiciste por maldad. Solo tenías miedo de perder lo que creías que era lo más importante». Nathan bajó la mirada. «Y descubrí demasiado tarde que lo más importante no era el dinero ni el apellido, sino la familia». Fue entonces cuando Ladies, con lágrimas en los ojos, dio un paso adelante y abrazó a su padre. Nathan, un hombre que siempre se había mostrado fuerte y severo, no pudo contener el llanto. En ese instante, supieron que se habían perdonado mutuamente. Después de aquel reencuentro, Nathan tomó una decisión que sorprendió a todos. «Clara, quiero agradecerte. Si no hubiera sido por ti, jamás habría visto mis errores», dijo una mañana, llamándome a su despacho. «Por eso quiero dejarte una parte de mi fortuna». Me quedé helada. «Señor Nathan, no puedo aceptar esto». «Sí puedes, y debes. Sé que no eres ambiciosa, y precisamente por eso sé que harás algo bueno con esto». Cuando me entregó los documentos que me acreditaban como heredera de una parte de su patrimonio, supe que tenía una nueva misión en la vida. Ya no era una niña atrapada en una jaula de oro, sino una mujer con el poder de cambiar vidas. Con ese dinero, decidí fundar un centro de apoyo para los más necesitados. En ese lugar, las personas como yo, aquellos que habían nacido en la pobreza y en la desesperanza, tendrían la oportunidad de salir adelante. Richard, mi compañero en esta nueva etapa, poco después, Richard regresó. No había olvidado la promesa que me hizo antes de ser expulsado de la mansión. «He oído lo que estás haciendo, Clara.
me dijo con una sonrisa. Si me dejas, quiero ayudarte. Su apoyo significaba más de lo que podía expresar con palabras. Con su ayuda, logramos expandir el centro, brindar educación a los niños sin recursos y asistencia médica a los enfermos. El pasado había quedado atrás. Ahora, con Richard a mi lado y con un propósito claro en mi corazón, sabía que mi historia no terminaba aquí, sino que apenas comenzaba. ¿Me salvó? ¿O me condenó a vivir una vida en la que no tengo voz ni libertad? El silencio se hizo pesado. Nathan se quedó mirando la foto de Ladies con una expresión que nunca había visto en él: dolor. Finalmente su voz se quebró. Lo hice por su bien, lo hice por tu bien. Sacudí la cabeza. Lo hizo por usted mismo. Sus ojos se llenaron de algo que nunca imaginé: remordimiento. Después de ese día, Nathan cambió. Por primera vez me escuchó. Comprendió que su obsesión por el control lo había llevado a perder a su hija y que estaba a punto de cometer el mismo error conmigo. Decidió buscar a Ladies. Envió cartas y habló con antiguos conocidos, tratando de enmendar su error. Al mismo tiempo, comenzó a darme libertad. Ya no me sentía prisionera. Un día me llamó a su despacho y me entregó un sobre. Aquí tienes. Es tu libertad. Dentro había documentos que me concedían la independencia total. Tienes razón. No quiero perder a otra persona importante en mi vida. Me quedé sin palabras. Con el tiempo, Ladies respondió. Estaba viva, aunque todavía resentida con su padre. Nathan decidió ir a buscarla en persona, y yo finalmente era libre. Regresé a casa con Tomás y mamá, pero esta vez con la certeza de que nunca más sacrificaría mi felicidad por miedo al futuro. Había encontrado mi voz, y nunca más la perdería.